Más Internacional. Bienvenidos, hoy comienza Red Más Internacional y gracias por acompañarnos a esta hora. Hoy un día bastante movido en materia de noticias en el mundo y empezamos hablando de Venezuela porque la ola de violencia que sacude a este país también afecta al deporte. Fue asesinado en Barquisimeto el fisioterapeuta de la selección de fútbol Jesús Guacarán. Las autoridades investigan si se trató de una represalia ya que los agresores no robaron nada a la víctima. Los hechos ocurrieron el 11 de abril en Barquisimeto, en el estado Lara. Testigos citados por medios locales aseguraron que Jesús Guacarán salía de una farmacia en el centro de la ciudad cuando fue abordado por un hombre quien sin mediar palabra le propinó un disparo en la cara y después huyó del lugar en una motocicleta. Lo extraño del caso es que la víctima no fue robada. Las bolsas que llevaba consigo luego de efectuar la compra y sus pertenencias quedaron en el piso al lado de su cuerpo. El exarquero y actual técnico de la selección venezolana, Rafael Dudamel, lamentó lo ocurrido. No hay forma de expresar la inmensa tristeza que me invade. Se nos ha ido un ser humano único. Estoy seguro que Dios te recibe con los brazos abiertos. Lo mereces, gran hombre. Tu familia Vinotinto te extrañará por siempre. Mis condolencias a sus familiares. El integrante de la Vinotinto, Salomón Rondón, también se pronunció. Qué dolor e impotencia volver a comprobar que la vida no cuesta nada en mi país. Gracias por tanto, Guaca. Siempre te recordaré con la alegría que transmitías. Mis condolencias y mi más sentido pésame a sus familiares. Guacarán tenía 30 años y vivía en Barquisimeto. Se graduó de fisioterapeuta en el colegio May Hamilton. Fue preparador físico del Deportivo Lara entre 2012 y 2013 y formó parte del seleccionado de fútbol categoría sub-20 que logró el subcampeonato mundial el año pasado. Y entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro continúa la persecución contra los líderes de la oposición. La diputada Gaby Arellano denunció que las autoridades chavistas habrían emitido una orden de captura en su contra. Arellano, recordemos, hace parte del partido que lideran Lilian Tintori y Leopoldo López. A través de las redes sociales, Arellano denunció la amenaza de detención en su contra. Recibí por parte de funcionarios del DGCIN, del SEBIN, del SAIME y de otras instituciones del Estado venezolano, funcionarios honestos, me hicieron llegar un print de pantalla que ustedes han visto a través de las redes. En ese print de pantalla hay una amenaza y una alerta de orden de captura en mi contra. Dijo que sus abogados hicieron gestiones para averiguar lo que sucedía, pero no obtuvieron respuesta. También reveló las razones por las que el régimen la está persiguiendo. Me persiguen por decir públicamente que Michael Moreno no es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por decir que Tarek William Saá no es un fiscal general de la República. Son usurpadores y son responsables de la tragedia que vive nuestro país. Recordó que el 9 de abril de este año estuvo presente en la audiencia celebrada en Bogotá, en la que los magistrados del Tribunal Supremo en el exilio decidieron enjuiciar al presidente Nicolás Maduro por corrupción. También le hizo un llamado a la Asamblea Nacional. Le digo al pueblo de Venezuela que en la sesión de la Asamblea Nacional que se discuta el antejuicio de mérito a Nicolás Maduro, allí estará Gaby Arellano, haciendo cumplir lo que está en nuestra Constitución, haciendo cumplir lo que nuestro corazón, nuestro principio y nuestro pueblo clama. El Parlamento venezolano de mayoría opositora informó que fue notificado oficialmente por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio sobre el antejuicio a Nicolás Maduro y anunció que el martes 17 de abril discutirá el tema. Walid Maklet, señalado de ser uno de los grandes narcotraficantes venezolanos, denunció ante la Fiscalía General de Colombia a la exfiscal venezolana Luisa Ortega por supuestos hechos de corrupción con grupos ilegales colombianos durante su gestión en la Fiscalía de su país. Por intermedio de su abogado Walid Maklet, señaló que la exfiscal Ortega favoreció supuestamente operaciones de narcotráfico en Colombia y Venezuela. El señor Walid Maklet está poniendo de presente que tiene la capacidad de demostrar cómo permitía a la señora Ortega el tráfico de estupefacientes por Venezuela con destino a Estados Unidos y no investigaba absolutamente nada. El abogado Ramírez informó que su cliente en la denuncia asegura que la exfiscal tenía información de hechos ilegales que cometían grupos armados ilegales en Colombia. Tenía conocimiento y permitía que el señor Cliver Alcalá enviara municiones y armas a uno de los grupos armados aquí en Colombia, entre ellos el grupo de Mecateo. La exfiscal venezolana Luisa Ortega ha negado los hechos de la acusación y asegura que se trata de una nueva estrategia del gobierno venezolano en su contra. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa que todos recordamos habrían sido asesinados por equivocación. Así lo revela una investigación según la cual líderes de un cartel mexicano ordenaron desde los Estados Unidos la ejecución de los alumnos porque creyeron que se trataba de miembros de un grupo rival.
Según el diario mexicano Reforma, líderes del cartel de los Guerreros Unidos habrían ordenado el 14 de septiembre de 2014 la desaparición de entre 50 y 60 personas, entre ellas los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ese día, 8 integrantes de dicha organización criminal actualmente detenidos en Estados Unidos enviaron mensajes telefónicos desde Chicago para ordenar una operación en Iguala, zona en donde desaparecieron los alumnos. En dicha operación participaron policías de por lo menos 3 municipios del estado Guerrero que acudieron para defender a sicarios del cartel de los Guerreros Unidos, quienes pensaron que los 43 estudiantes hacían parte de un grupo criminal rival conocido como Los Rojos. Concretamente, confundieron a los jóvenes con miembros al mando de Santiago Mazari, alias El Carnete, quienes supuestamente se iban a tomar la plaza de Iguala. Esas conversaciones realizadas a través de mensajes de BlackBerry fueron interceptadas por agencias de inteligencia estadounidenses y entregadas al gobierno mexicano. Estos nuevos hallazgos contradicen la versión oficial del gobierno mexicano, según la cual los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron secuestrados, asesinados e incinerados en un basurero. El paradero de los alumnos sigue siendo un misterio. El mundo se prepara para la 8ª edición de la Cumbre de las Américas en Lima, con la ausencia de Donald Trump y también de Nicolás Maduro. Varios simpatizantes de los regímenes de Cuba y de Venezuela boicotearon una reunión realizada este jueves. Lima ya tiene todo listo para albergar la Cumbre de las Américas entre el 13 y 14 de abril. Las autoridades vienen trabajando desde hace varios días para garantizar la seguridad del evento. Tengamos presente que son más de 16.000 policías que están comprometidos en esta seguridad que se va a dar durante la cumbre. Algunos peruanos dicen que este no es el mejor momento para que su país albergue la cumbre. La cumbre a nosotros no nos beneficia en nada, ¿no? Inclusive yo creo que ni al pueblo peruano, ¿no? Porque la verdad, todo esto está coludido de corrupción. A menos de 24 horas para que inicie la cumbre, los ánimos se calentaron por cuenta de presuntos enviados de los regímenes de Cuba y Venezuela, quienes intentaron boicotear la intervención del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, en una reunión entre representantes de varios gobiernos y la sociedad civil. Gracias, señora Presidente, señor Primer Ministro. A pesar de las interrupciones, Almagro pudo expresarse. Definitivamente no tengo ningún problema en hablar con música de fondo. Definitivamente no tengo ningún problema en enfrentar un espectáculo lamentable y bochornoso. Los primeros jefes de Estado en llegar a suelo inca fueron Danilo Medina de República Dominicana y Lenín Moreno de Ecuador. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, se reunirá en Lima de forma paralela a la 8ª Cumbre de las Américas con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el senador estadounidense, Marco Rubio. Y mucha atención, que se confirmó que los periodistas ecuatorianos secuestrados por las disidencias de las FARC fueron hallados muertos. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que se encontraba en Perú, decidió regresar a su país. El miércoles 11 de marzo se conoció un supuesto comunicado del Frente Oliver Sinisterra asegurando que asesinaron a los 3 funcionarios del diario El Comercio, pero los gobiernos de Colombia y Ecuador no verificaron inicialmente dicha información. Esta tarde, la Fundación para la Libertad de Prensa comunicó a Redman Noticias que a la 1:30 de la tarde, Noticias RCN conoció 3 delicadas fotografías de los trabajadores, por lo que decidieron remitir este material a la FLIP y después ellos entregaron a la vicepresidencia el material y estos a su vez le remitieron el material al Ministerio de Defensa. Antes de esto, Fundamedios había entregado el material a los familiares de los 3 secuestrados. Previamente, a las 10 de la mañana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los 3 periodistas. La FLIP explicó el principio 9º de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. Además, deploró la actitud de los gobiernos de Ecuador y Colombia en el secuestro y posterior asesinato de los periodistas Javier Ortega y Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra. La FLIP condena la actuación de los gobiernos de Ecuador y Colombia por su falta de diligencia en proteger la vida de los reporteros. Los gobiernos de Lenín Moreno y Juan Manuel Santos no han trabajado conjuntamente para conseguir la liberación oportuna de los 3 trabajadores. Adicionalmente, no se ha acudido de manera eficiente a organizaciones internacionales humanitarias o a otros posibles mediadores, como la Iglesia Católica, para facilitar la liberación.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ya se encontraba en Lima, Perú, para la Cumbre de las Américas, pero tras la confirmación de esta lamentable noticia, va de regreso a su país para afrontar la situación, y lo hace junto a los familiares de Javier, Paul y Efraín, quienes se encontraban en Lima, para levantar la voz y pedir ayuda a la región. Por supuesto, es una noticia que lamentamos profundamente. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Red Más Internacional. Gracias por seguir con nosotros. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas concluyó que el veneno letal que se utilizó contra los Skripal el pasado mes de marzo en suelo británico era de tipo Novichok, de alta pureza, respaldando así los resultados que ya había revelado Londres. La embajadora de Reino Unido ante las Naciones Unidas reveló detalles del informe que presentó la Organización para la Prohibición de Armas Químicas en La Haya y que respalda los hallazgos revelados en semanas anteriores por organismos de inteligencia e investigación británicos. La OPAC ha llevado a cabo su labor. Han tomado muestras de sangre de 3 individuos afectados. Los Skripal y el oficial de policía enviaron las muestras a 4 diferentes y destacados laboratorios internacionales para ser examinados. Los resultados llegaron y coinciden explícitamente con el análisis que hicimos en Reino Unido, que afirma que se trata de un agente nervioso de alta pureza de nivel militar. Ya en semanas anteriores, el gobierno británico había solicitado al laboratorio Porton Down analizar las muestras extraídas en la vivienda y área del ataque a los Skripal. Por su parte, el secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, manifestó que los resultados del informe borran cualquier duda sobre las investigaciones británicas y que solo Rusia tiene los medios, el motivo y la experiencia para haber utilizado el polvo tóxico ultrafino conocido como Novichok. En contraparte, María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, aseguró que su país no va a creer en ningún resultado revelado hasta no tener la posibilidad de llevar a cabo análisis por el Kremlin y sugirió que todo hace parte de una operación dirigida desde Londres para desacreditar a Rusia. A su vez, la representación británica ante las Naciones Unidas solicitó una reunión ejecutiva para la próxima semana al Consejo de Seguridad de ese organismo con el objetivo de trabajar sobre los resultados y solicitar una investigación más amplia. Después de días de gran expectativa, de anuncios y de toma de decisiones, Donald Trump al parecer habría cambiado de opinión sobre Siria. En su más reciente mensaje dejó sobre la mesa más preguntas que respuestas. Donald Trump parece haberle bajado el tono a sus declaraciones sobre el lanzamiento de misiles sobre Siria. Justo un día después de asegurar que misiles nuevos e inteligentes llegarían, el mandatario habría cambiado de opinión. El lunes de esta semana, justo 2 días después del ataque en Siria, que dejó más de 40 personas muertas, indicó que entre las siguientes 24 y 48 horas daría a conocer una decisión sobre la nación árabe. Un día después fue noticia la cancelación de su viaje a la Cumbre de las Américas en Perú y su posterior visita a Colombia, argumentando que no asistiría para atender la situación en Siria. En medio de la expectativa por su afirmación sobre misiles, asegurando que llegarían, ahora parece asegurar lo contrario. Nunca se dijo cuándo sería un ataque a Siria. Podría ser muy pronto o no tan pronto. En cualquier acontecimiento, Estados Unidos, bajo mi administración, ha hecho un gran trabajo librando la región de ISIS. ¿Dónde está nuestro gracias, Estados Unidos? Palabras que se conocen después de que Moscú advirtiera a Washington DC que cualquier acción sobre Siria podría desestabilizar la ya frágil situación en la región, advirtiendo que respondería si algún ruso sale herido. En los mensajes anteriores había acusado al jefe del régimen sirio, Bashar al-Assad, de matar a su propia gente con gas, calificándolo como animal. Se desconoce qué pueda llegar a pasar. En medio de la tensión, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado a las potencias mundiales para evitar una situación fuera de control. Con el más reciente mensaje del presidente, bajan las expectativas sobre un ataque inminente en Siria y aún se desconoce qué pasará con las tropas estadounidenses que permanecen en terreno sirio y después de que Donald Trump asegurara que ya era el momento de regresarlas a Estados Unidos, a esos 2.000 soldados estadounidenses quienes permanecen en terreno sirio. Y con respecto a esta situación, a lo que pasa en Siria, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró en una entrevista que decidirá si ataca objetivos del gobierno sirio una vez que se cuente con toda la información necesaria.
Nous avons la preuve que la semaine Tenemos la prueba que la semana pasada armas químicas fueron usadas, al menos cloro, por el régimen de Bashar al-Assad. Debemos remover todos los medios de uso de armas químicas de ese régimen. Seguro y contundente. Así respondió el presidente de Francia en entrevista con la cadena de noticias TF1 al ser cuestionado por las acciones que emplearía Francia dentro de las posibles respuestas internacionales a la grave situación que se desarrolla en Siria. A su vez, el mandatario confirma el estrecho trabajo que adelanta con el gobierno estadounidense y expresó que a su debido tiempo tomarán las decisiones más útiles y eficientes. Precisamente en territorio sirio, la jornada de hoy inició con la confirmación por parte de fuerzas del gobierno de Assad de haber logrado el control total con apoyo de efectivos rusos sobre la región de Duma y que se ha convertido en el punto protagónico de la discordia internacional. Por su parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, desestimó cualquier acción bélica de su país en territorio sirio. Alemania no tomará parte de ninguna acción militar, pero demostraremos nuestro apoyo para que todo se haga para dejar claro que el uso de armas químicas no es aceptable. En medio de la creciente tensión internacional, la Organización del Atlántico Norte ha demandado acceso irrestricto en la región afectada para proveer la asistencia humanitaria requerida. Condenamos en los términos más fuertes el uso de armas químicas. El último ataque fue horrendo, matando docenas de personas, incluidos muchos niños. Instamos al régimen sirio y a sus aliados a permitir el completo y acceso ilimitado a la asistencia médica y monitoreo internacional. Tanto Francia como Reino Unido y Estados Unidos han atribuido la responsabilidad del presunto ataque químico del pasado 7 de abril al gobierno de Bashar al-Assad, que habría dejado 60 muertos y más de 1.000 heridos en la región siria de Duma. Ante el Senado de los Estados Unidos, el nominado a ser secretario de Estado Mike Pompeo hizo referencia a la tensa situación que actualmente se vive entre los Estados Unidos y Rusia. Habló de diplomacia y mano dura. El director de la CIA, Mike Pompeo, nominado por el presidente Donald Trump para ser el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos en reemplazo de Rex Tillerson, se presentó ante el Senado de Estados Unidos. Pompeo llega con la idea de promover los que llamó años de política débil de Washington hacia Moscú. Dice que se acabaron. Así transcurrió la audiencia por la confirmación de Mike Pompeo frente al Departamento de Estado en momentos en que las relaciones con Rusia pasan por su peor momento desde la Guerra Fría, mientras crece la tensión con Rusia y Siria. Pompeo se desempeña actualmente como director de la Agencia Central de Inteligencia CIA y fue designado como reemplazo de Rex Tillerson frente al Departamento de Estado, en lo que podría representar uno de los cambios en el gabinete con mayores consecuencias desde que Donald Trump asumió como presidente de Estados Unidos. Pompeo comparte con Trump su aversión hacia Irán. Hace casi un mes, Estados Unidos está sin secretario de Estado y en ese lapso de tiempo, el jefe de Estado amenazó con iniciar una guerra comercial con China, acusó a Siria y a Rusia de un ataque químico e hizo más fuerte su posición frente a Moscú. Nos vamos a una nueva pausa, regresamos, ya lo saben ustedes, en minutos, con más información. Ya estamos de regreso aquí a Red Más Internacional. Hoy se conmemora el Día del Holocausto, esto en memoria de las víctimas judías a manos del nazismo. Nuestra periodista Ana María Rodríguez se encuentra en el Centro Israelita de Bogotá. Ahora vamos con usted para ver qué está pasando hoy en este día de conmemoración, de recuerdos. Buenas noches. Ana María, ¿me escucha? Tenemos a Ana María con nosotros. Ana, buenas noches. Paula, buenas noches. Estoy a esta hora en el Centro Israelita de Bogotá, donde se lleva a cabo un acto conmemorativo del Día del Recuerdo del Holocausto. Justamente aquí en Red Más Noticias preparamos esta historia para recordar lo que es este día y su importancia. Vamos a ver el siguiente informe porque a continuación tenemos invitados muy especiales quienes nos van a estar explicando no solamente este día, sino también diferentes historias de vida y lo que va a pasar aquí en algunos minutos. Así
y revestidos de total solemnidad, cientos de personas frente al monumento de Yad Vashem en Jerusalén iniciaron la conmemoración de Yom HaShoah, o el Día del Recuerdo del Holocausto. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, encabezó la ceremonia y en su discurso abogó por que no se olviden las lecciones que dejó la Segunda Guerra Mundial. La falta de buena voluntad entre poderes occidentales para mantenerse firmes ante el régimen tiránico, la falta de buena voluntad para pagar el precio de detener las agresiones en una etapa temprana, condujo a la humanidad a pagar un precio muy alto: 60 millones de víctimas, entre ellos 6 millones de nuestro pueblo. Yom HaShoah fue establecida por Israel en 1951 para recordar el heroísmo y rendir homenaje a las 6 millones de vidas de hombres, mujeres y niños judíos arrebatadas sistemáticamente en Alemania y varias áreas de Europa por parte del régimen nazi entre 1941 y 1945. Más adelante, en todo Israel, como es habitual para esta importante fecha, a las 10 en punto de la mañana se encienden las sirenas aéreas para que las personas guarden silencio como muestra de respeto. Por otra parte, en Polonia, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, y Andrzej Duda de ese país participaron en la Marcha de la Vida en el antiguo campo de exterminio ubicado en la región de Auschwitz. Previamente, en rueda de prensa, el mandatario polaco quiso hacer claridad de la ley introducida a inicios de 2018 en Varsovia, que impone cárcel a quienes sugieran que Polonia fue cómplice del régimen nazi en los exterminios judíos y que dicha legislación no tiene la intención de negar la historia, como sí el de defender la verdad histórica. La fecha de conmemoración de Yom HaShoah se estableció para coincidir con el levantamiento del gueto de Varsovia, que consistió en la resistencia que opusieron en 1943 los judíos ante el exterminio del que fueron blanco. El principal objetivo de la fecha es el de recordar, hablar y mantener viva la memoria de lo ocurrido en el Holocausto, para ejemplificar a nuevas generaciones de todos los rincones del planeta que un genocidio como el padecido por el pueblo judío debe ser irrepetible. Por esta razón se ha convertido en la recordación mundial para que exista una sociedad sin discriminación, sin xenofobia y sin racismo. Bueno, así como les adelantaba antes del informe, estamos a esta hora con dos invitados de lujo. Es el gran rabino Alfredo Goldschmidt y Marcos Peck, el director de las comunidades judías de Colombia. Rabino, quisiera empezar con usted explicándole a los televidentes este día conmemorativo, por qué es tan importante, no solamente... Bueno, muy bien, teníamos a Ana María, como ella ya nos lo estaba contando, en este homenaje que se rinde hoy a las víctimas del Holocausto. Vamos a regresar con ella en minutos en cuanto podamos restablecer esta comunicación con ella. Vamos a continuar por lo pronto con más información para ustedes aquí de carácter internacional, como lo hacemos todas las noches para contarles las noticias del mundo. Vamos con el siguiente informe. Hablamos de Marcelo Odebrecht, que dio a conocer nuevas evidencias que complican la situación jurídica del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. El polémico empresario, quien cumple una pena de 12 años de cárcel por repartición de sobornos a cambio de contratos, aseguró que revisó unos 600.000 documentos en los cuales encontró que el exmandatario incurrió en irregularidades en la compra de un edificio para el Instituto Lula. El hombre, que gobernó a Brasil entre 2003 y 2010, permanece detenido en la sede de la policía en Curitiba. Y un incendio en un almacén de neumáticos provocó una intensa nube tóxica que cubrió el norte de Lima, en Perú. Las autoridades suspendieron las clases en 100 colegios del norte de esa ciudad.
Desde la madrugada de este 12 de abril, un almacén de neumáticos ubicado en Comas, norte de Lima, empezó a arder en llamas. Paso de las horas, el incendio fue provocando una nube negra que durante toda la mañana se vio así. Unos 200 bomberos y 33 vehículos se trasladaron a la zona para controlar el fuego. Las autoridades de salud informaron que tuvieron que atender a más de 30 familias afectadas. El gobierno local ordenó la suspensión de clases en 100 instituciones educativas del norte de Lima. Las autoridades investigan posibles irregularidades en el almacenamiento de las llantas, aunque propietarios del lugar insistieron en que el incendio fue provocado. Y volvemos con la noticia internacional del día. Se confirmó que los periodistas ecuatorianos secuestrados por las disidencias de las FARC fueron hallados muertos. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien se encontraba allá en Perú, decidió regresar a su país. El miércoles 11 de marzo se conoció un supuesto comunicado del Frente Oliver Sinisterra asegurando que asesinaron a los 3 funcionarios del diario El Comercio, pero los gobiernos de Colombia y Ecuador no verificaron inicialmente dicha información. Esta tarde, la Fundación para la Libertad de Prensa comunicó a Redman Noticias que a la 1:30 de la tarde, Noticias RCN conoció 3 delicadas fotografías de los trabajadores, por lo que decidieron remitir este material a la FLIP y después ellos entregaron a la vicepresidencia el material y estos a su vez le remitieron el material al Ministerio de Defensa. Antes de esto, Fundamedios había entregado el material a los familiares de los 3 secuestrados. Previamente, a las 10 de la mañana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los 3 periodistas. La FLIP explicó el principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. Además, deploró la actitud de los gobiernos de Ecuador y Colombia en el secuestro y posterior asesinato de los periodistas Javier Ortega y Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra. La FLIP condena la actuación de los gobiernos de Ecuador y Colombia por su falta de diligencia en proteger la vida de los reporteros. Los gobiernos de Lenín Moreno y Juan Manuel Santos no han trabajado conjuntamente para conseguir la liberación oportuna de los 3 trabajadores. Adicionalmente, no se ha acudido de manera eficiente a organizaciones internacionales humanitarias o a otros posibles mediadores, como la Iglesia Católica, para facilitar la liberación. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ya se encontraba en Lima, Perú, para la Cumbre de las Américas, pero tras la confirmación de esta lamentable noticia, va de regreso a su país para afrontar la situación, y lo hace junto a los familiares de Javier, Paul y Efraín, quienes se encontraban en Lima, para levantar la voz y pedir ayuda a la región. Y después de días de expectativa, de anuncios y de toma de decisiones, Donald Trump habría cambiado de opinión sobre Siria. En su más reciente mensaje dejó sobre la mesa más preguntas que respuestas. Donald Trump parece haberle bajado el tono a sus declaraciones sobre el lanzamiento de misiles sobre Siria. Justo un día después de asegurar que misiles nuevos e inteligentes llegarían, el mandatario habría cambiado de opinión. El lunes de esta semana, justo 2 días después del ataque en Siria, que dejó más de 40 personas muertas, indicó que entre las siguientes 24 y 48 horas daría a conocer una decisión sobre la nación árabe. Un día después fue noticia la cancelación de su viaje a la Cumbre de las Américas en Perú y su posterior visita a Colombia, argumentando que no asistiría para atender la situación en Siria. En medio de la expectativa por su afirmación sobre misiles, asegurando que llegarían, ahora parece asegurar lo contrario. Nunca se dijo cuándo sería un ataque a Siria. Podría ser muy pronto o no tan pronto. En cualquier acontecimiento, Estados Unidos, bajo mi administración, ha hecho un gran trabajo librando la región de ISIS. ¿Dónde está nuestro gracias, Estados Unidos? Palabras que se conocen después de que Moscú advirtiera a Washington DC que cualquier acción sobre Siria podría desestabilizar la ya frágil situación en la región, advirtiendo que respondería si algún ruso sale herido. En los mensajes anteriores había acusado al jefe del régimen sirio, Bashar al-Assad, de matar a su propia gente con gas, calificándolo como animal. Se desconoce qué pueda llegar a pasar. En medio de la tensión, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado a las potencias mundiales para evitar una situación fuera de control.
Con el más reciente mensaje del presidente, bajan las expectativas sobre un ataque inminente en Siria y aún se desconoce qué pasará con las tropas estadounidenses que permanecen en terreno sirio y después de que Donald Trump asegurara que ya era el momento de regresarlas a Estados Unidos, a esos 2.000 soldados estadounidenses quienes permanecen en terreno sirio. Y hemos recuperado ya la comunicación con nuestra periodista Ana María Rodríguez, quien ya veíamos y les contábamos a ustedes, se encuentra en el Centro Israelita de Bogotá, hoy uniéndose a esa conmemoración del Día del Holocausto. Ana María, de nuevo vamos con usted, la escuchamos. Bueno, Paula, adelante. nosotros seguimos aquí en el Centro Israelita de Bogotá y estábamos también conversando con el gran rabino cómo hacen para unificar estas dos fechas tan importantes, porque hoy además de la conmemoración del recuerdo del Holocausto, pues también a esto le sumamos el levantamiento del gueto de Varsovia, además el más grande de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Correcto. La idea es la siguiente: eligieron esta fecha para recordar la Shoah en general, porque el levantamiento del gueto de Varsovia comenzó en el mes de enero, a comienzos de ese año, y tuvo dos etapas. En la segunda etapa, que fue el mes de abril, los nazis vinieron con toda la fuerza militar y pulverizaron el gueto. Y esa fecha es el día que los nazis informaron que ya no existe el gueto de Varsovia, y habían matado miles y miles, pero que estaban luchando. Y de la misma manera como recordamos ambas cosas, la Shoah en general y el levantamiento, es un constante recuerdo de que debemos estar muy preparados al acecho de que no surjan nuevas formas de antisemitismo, nuevas formas de racismo. Entonces, es un recorderis hacia el pasado y una concientización hacia el futuro, de estar muy preparados para cualquier brote de antisemitismo o racismo que pueda surgir en cualquier sitio del globo terráqueo. Rabino, así como usted lo decía, este es un recorderis que se hace muy puntual cada año y también es un recorderis muy bonito que también se hace específicamente en Israel, porque a una hora indicada del día todas las personas paran sus actividades para rendir homenaje. Vamos a hablar con Marcos Peck, el director de las comunidades judías de Colombia, para que nos explique un poco más cómo es esto. Bueno, esa conmemoración se hace en Israel desde que creó el Estado a las 11 de la mañana del día de Yom HaShoah. Les recuerdo que para esas conmemoraciones utilizamos el calendario hebreo, o sea, no el calendario gregoriano, por eso cae en una fecha distinta cada año. A las 11 de la mañana suena una sirena en Israel por 2 minutos y todas las actividades se paran. La gente que va manejando para su carro y sale y se para al lado de la puerta, los trabajadores en los bancos, los niños en los colegios, los estudiantes en las universidades, los policías, los soldados, todo el país se detiene por 2 minutos a recordar. Y realmente es una conmemoración donde a uno se le eriza la piel esos 2 minutos completos. Bueno, nosotros vamos a quedarnos aquí en este Yom HaShoah, en el centro israelita, aquí en Bogotá, donde estaremos también recordando estas historias, estas imágenes, y también, como lo decía el gran rabino, como lo decía Marcos Peck, pues es un recorderis que todos los años se hace para que las personas, además, como no pasen un año más sin recordar y honrar la memoria de las personas que vivieron en estos campos de concentración, pues la mayor masacre, el mayor genocidio en la historia de la humanidad. De esta manera nos despedimos desde el norte de Bogotá. Ana María Rodríguez, Red Más Internacional. Ana María, muchas gracias. Buenas noches para usted. Concientización para el futuro. Bonito mensaje que nos deja esta charla que usted ha tenido allí desde la conmemoración del Día del Holocausto. Y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. Gracias, como siempre, por su compañía. Sigan con nosotros, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.